Muy buenas tardes. Respetados conciudadanos, para mí es un honor darles la bienvenida a este certamen cívico organizado por dos grupos de la sociedad civil cusqueña, específicamente por el Foro Patrimonialista y la Unión Ciudadana por un aeropuerto con dignidad. El tema del aeropuerto de Chinchero, por razones inexplicables y probablemente respondiendo a intereses subalternos, está polarizando a los cusqueños. Y quienes abogan porque este proyecto en Chinchero continúe con visos de imposición, de corrupción, llaman a los que defienden el interés superior, a los que defienden una posición técnica, anticusqueños, opuestos al sistema, opuestos al desarrollo de la región. Entonces, estos conceptos o estas maneras de descalificar a quienes lo único que pretenden es deslindar la verdad, que los ciudadanos tomen pleno conocimiento de la verdad en todos sus extremos y que no se dejen engañar ni manipular por intereses subalternos que quieren, reitero, imponernos un proyecto espurio. Una de las críticas que se ha hecho a quienes abogan por el interés superior del Cusco es de que simplemente nos oponemos o se oponen y que no ofrecemos ninguna alternativa. No nos correspondería a nosotros proponer la alternativa, porque nosotros no hemos hecho los estudios, no hemos hecho el concurso, no hemos seleccionado el espacio idóneo entre varias alternativas. Sin embargo, precisamente el acercarnos al tema nos ha permitido descubrir que en el camino se han producido una serie que los abogados llamarían errores procesales, aunque para nosotros son gruesos errores, no solo de negligencia, sino parece que a propósito, ¿no? Entonces, sí pues, sin embargo, hemos contactado con personalidades que conocen de las alternativas y justamente vamos a escucharlos ahora en esta conferencia que lo que pretende es, una vez más, aportar conocimiento para esclarecer la verdad y también conocer que sí, hay alternativas mucho más viables y que no afectarán ni a los patrimonios culturales, humano, natural ni público, y mucho menos no enfrentarán a los cusqueños, ni darán paso, ni estarán sancionando ni legalizando la corrupción. Dicho esto, y agradeciendo profundamente a todos los participantes y a todas las redes sociales que puedan tomar nuestra señal, pero muy particularmente queremos expresar nuestro agradecimiento al señor Carlos Wilson, gerente, director de Wilson Entertainment, un canal de redes sociales que está teniendo gran acogida en nuestro medio. Dicho esto, entonces, vamos a presentar al primer ponente. Por favor, si Marco o Oscar nos dicen el nombre completo del primer ponente y sus pequeños datos de su hoja de vida, su expertise que lo autorizan para hablar del tema. Así es. Buenas tardes. El primer ponente es el sacerdote jesuita José Beneit, ex profesor principal de la UNSAC, experto en navegación aérea, aeropuertos de altitud y condiciones para vuelos intercontinentales. Padre, bienvenido. Adelante. Somos todo oídos y todo ojos para poder verlo y escucharlo. Buenas tardes con todos ustedes, amigos. Gracias por su invitación. Añadiendo a la presentación anterior, cuando era profesor en la UNSAG, les hablo del 2007-2008, hicimos ya los estudios previos de lo que voy a presentarles. De modo que he tenido la oportunidad de pasear con teodolitos electrónicos toda el área que les voy a mostrar, tomar todas las medidas y hacer todos los estudios de suelos, de vientos. Bien, ¿ven ustedes? ¿Pueden distinguir el puntero? Sí, Creo que sí.
Entonces, ustedes ven dónde está Wausau. Aquí pone en Google Los Jardines, pero de hecho es San Jerónimo. Donde estoy señalando, en este lado de la quebrada, está la granja Caira de la UNSAG. La carretera va subiendo y luego ustedes lo adivinan por acá, cómo acaba de llegar la carretera, que viene así, traspasa el límite en la altura por Quinza Cruz y desciende hacia Paruro. Ustedes aquí tienen entonces el área que se abre para el posible aeropuerto. Aquí entre Aeropuerto 1 y Aeropuerto 2 tenemos 5.000 metros prácticamente planos, con un promedio de 350 a 400 metros de ancho. Este es el área que se propone como alternativa. Hablaré más de eso. Aquí tienen ustedes entonces, en zoom de entrada, el área que nos interesa. Muy bien. Querría ahora mostrarles, me avisan por favor si algo no se comparte, el panorama de Chinchero, la laguna de Piuray, el aproximamiento al Cusco, San Jerónimo y el posible área del nuevo aeropuerto en Ocoruro. Entonces, una vez que ustedes ya han visto el panorama general del área, pueden ver aquí Chinchero, pueden ver el Cusco, el aeropuerto del Cusco, el Velasco Astete, pueden ver San Jerónimo y pueden ver dónde está el área de la que ahora les voy a hablar. Les invito a que me acompañen. Bienvenidos a Ocoruro. Bienvenidos a Ocoruro. Ven ustedes un conjunto del paisaje. Algunas características importantes a tener en cuenta. Se trata de un área libre de obstáculos. Desde el punto de vista aeronáutico, óptimo. Aquí ven ustedes de la que estamos hablando. De modo que aquí tenemos 5.000 metros por una media de 350 de ancho. Recordemos una cosa muy importante. Este área fue ya considerada aeropuerto militar en los años 60. De modo que siempre se ha pensado en este área de Ocoruro para un aeropuerto. Luego, por diversas circunstancias, se trasladó la instalación pensada a la base de helicópteros y comandos de Vítor, al sur de Arequipa. Las condiciones meteorológicas son apropiadas, vientos débiles en la dirección de las pistas, de la flecha que ven ustedes. Eso está comprobado por un año de estudio de viento. Ven ustedes cómo es el área. Se trata de pastizales de puna alta, el impacto ecológico es mínimo y una cosa muy importante, los suelos son sólidos y de roca, lo cual quiere decir que no hay que traer aquí materiales para cimentación, sino que simplemente hace falta movimiento de tierras para nivelar este área. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El impacto ecológico, como digo, es mínimo y aquí ustedes pueden encontrar unas cuantas vacas y algunas ovejas que les pueden decir, señoritas, pueden marcharse un poco más allá a pastar y ya está. Cuestiones arqueológicas, aquí no hay. De modo que patrimonio cultural, aquí no hay nada. Esto es puna alta, son 4.100 metros, 150,
y todo despejado como ven. Acá tienen ustedes Quinza Cruz, queda aquí en primer plano, a nuestra espalda. Ustedes tienen acá parte de los 5.000 metros. Ustedes tienen aquí un área que tiene aproximadamente 750 metros aquí, de modo que ahí hay espacio de sobra para las instalaciones que se quisieran construir. La bajada a Paruro es por aquí. El impacto social sería mínimo. Yaurisque queda detrás de ese cerro, Ocopata queda arriba, Angarati queda ahí abajo, no se oye nada. El impacto sonoro sobre las comunidades prácticamente no existe. Observen ustedes el tipo de terreno que tenemos aquí. Son terrenos fácilmente negociables, tan fácilmente negociables que hay 330 hectáreas donadas por las comunidades. Tengo que explicarles esto. En 2008, con el que ahora es gobernador del Cusco, estuvimos ahí una mañana, 2.000 comuneros, y oficialmente firmamos, lo firmó el gobernador actual también conmigo, la donación de 330 hectáreas limpias de polvo y paja para el aeropuerto. Habría que preguntarle a los gobiernos regionales posteriores por qué han gastado casi 200 millones de soles en comprar terrenos en Chinchero. Pero esa es otra pregunta que alguien tiene que contestar. ¿Qué pasa con las consideraciones de salud? La altitud media que tenemos es esta. No tiene efectos significativos sobre la altitud del Cusco. Cuidar el enriquecimiento de oxígeno en el edificio del terminal, arriba. Cuidar el aire acondicionado en el transporte, por ejemplo, buses o lo que sea climatizados. Cuidar un poco el trayecto de subida y no se especifican consecuencias importantes en unas condiciones normales. Esto está consultado a los médicos de medicina de altura del Hospital Antonio Lorena. Y esa fue su respuesta cuando les dijimos qué pasaba con el tema de salud. Acá tienen ustedes un planteamiento del proyecto. De modo que, estación de buses, terminal aéreo para pasajeros y equipajes abajo en San Jerónimo. Y un teleférico para subir arriba en aproximadamente 17 minutos. Teleférico con cabinas presurizadas. Equipajes, pasajeros subirían en las cabinas. Sí. Les estaba hablando de un proyecto creativo para poder establecer la subida y bajada de los pasajeros y poner el terminal en San Jerónimo y solo arriba un pequeño edificio para subir y bajar de los aviones. El poner o colocar el terminal en San Jerónimo posibilitaría la realización de un sueño desde los años 50 para el Cusco, que es crear el Gran Cusco Sur. De modo que sería un motivo de desarrollo enorme. Hablando de desarrollo, piensen en Paruro. Piensen en la única provincia que queda de pobreza extrema en el Cusco. Piensen lo que sería un aeropuerto en Ocoruro, dando trabajo, repartiendo dinero y creando un segundo valle sagrado en el valle de Paruro y Yaurisque. Las consecuencias sociales serían enormes. Ya les he hablado de que el impacto ambiental es cero, de que el impacto cultural es cero,
de que no hay ruido ni molestias en las comunidades, y entonces estamos hablando de un área que aeronáuticamente es muy conveniente. Yo puedo decirles cosas como estas. Podemos hablar de aviones con carga y combustible. Podemos hablar de que a 4.100 metros podría haber problemas. Tengo números y un avión 320, de estos que vienen normalmente al Cusco, cargado completamente de combustible y de pasajeros, puede llegar hasta Bogotá. De modo que ya estamos bastante lejos del Cusco. Sin embargo, querría decirles un punto. Ocoruro, como el Velasco Astete, sería internacional ahora mismo. El Velasco Astete es internacional, tiene vuelos con Bolivia y con Chile. Pero no internacional de largo alcance. Eso sí que no va a ser nunca. Y no va a ser nunca por esta razón. Si ustedes recuerdan, en el 2007, American Airlines trajo sus aviones. Querían empezar Miami-Cusco directamente. Entraron por el sur y salieron por Picchu. Entraron por Picchu y salieron por abajo, por San Jerónimo. No sé si ustedes recuerdan a los aviones de American Airlines haciendo el tobogán, entrando y saliendo en las dos direcciones para probar su seguridad. Organizaron el Velasco Astete con sus carros de equipajes y todo lo demás. Aquello duró 3 meses. Desde Lima pusieron tales condiciones para el tráfico de pasajeros, de subir y bajar, que American Airlines decidió que aquello no le convenía. Lo cerraron y se fueron. Algunos de ustedes seguro que son testigos de aquello. Sí. Es decir, el tráfico internacional de largo alcance nunca va a estar en el Cusco. De modo que la historia de aeropuerto internacional del Cusco es eso, una historia. Entendámonos. Tráfico internacional de largo alcance. El tráfico internacional de corto alcance ya existe en este momento. Entonces, las condiciones aeronáuticas son óptimas, no hay ninguna altura alrededor, es un espacio libre. Esto me lleva a otra consideración. Como las imágenes no acaban de funcionar, vamos a dejarlas en paz. Ustedes han visto que hace 10 días un avión de American Airlines de Denver a Honolulu, en las Islas Hawái, tuvo un fallo de explosión de un motor nada más elevarse. Y sobre un área de la ciudad de Denver cayeron cantidad de escombros de aquel motor. 2 días después, algo parecido sucedió en Ámsterdam, con otro avión semejante de carga en este caso. Es decir, en menos de una semana han habido 2 fallos de motor en los aviones. Eso quiere decir que pasa. Si ustedes salen de Chinchero, síganme con las fotos de antes, ustedes van a salir en dirección Urubamba. Ustedes van a pasar por encima de Urubamba 750 metros. Ustedes tienen el Cerro Saigua justo enfrente de ustedes y tienen que virar en U pronunciada a la izquierda para salir por encima de Huarocondo. Eso quiere decir que si en ese momento pasa lo que pasó en Denver, vamos a tener una catástrofe total. Eso quiere decir que en el aeropuerto de Chinchero simplemente no se puede volar. Punto. Que va a ser muy difícil encontrar alguna compañía aérea que quiera volar en Chinchero. Eso no ocurre en Ocoruro. Ocoruro tiene todas las ventajas aeronáuticas, todas las ventajas medioambientales, todas las ventajas de gasto social, etc. El Gran Cusco Sur podía amanecer
si se construye el terminal en San Jerónimo. Eso es Okoruro, pensado hace mucho tiempo ya como base militar. Una última cosa. Okoruro es la alternativa si es que queremos cambiar de lugar el Velasco Astete. ¿Por qué digo esto? Porque hemos estudiado Anta, hemos estudiado Cachimayo, hemos estudiado otras alternativas que había aquí en la proximidad. La única realmente viable y muy conveniente es la alternativa de Okoruro. Bien, esta es la presentación que les he hecho de la alternativa si es que queremos sacar el Velasco Astete de ahí. Lo último que querría decirles es, si ustedes deciden o el urbanizador en la ciudad decide que necesita el espacio que ahora ocupa el aeropuerto, no por motivos aeronáuticos, sino por motivos urbanísticos, porque la ciudad necesita el espacio, entonces hablamos de trasladar. ¿A dónde? Okoruro. Y si se decide que las cosas van a seguir así, pues entonces, bien, el Velasco Astete tal como está modernizado puede seguir 20 años más funcionando donde está y aquí no pasa nada. Naturalmente, tengo que decirles, y es mi sentir, que lo que no me convence es destruir el paisaje de Chinchero, de la Pampa de Maras, de Urubamba con el Valle Sagrado, y convertir todo aquello que es casi patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO, no sé quién lo ha declarado, en un mar de cemento y de edificios. Bien, eso creo que es lo que tenía que comunicarles. Gracias. A usted, padre, muchísimas gracias por su ilustradora exposición, que no deja lugar a dudas de que Okoruro es una gran alternativa. El segundo ponente del tema, creo que es el señor Mercado. Por favor, Oscar, si podemos anunciar el nombre y cargo y expertise del señor Mercado. Así es el licenciado Manuel Mercado, piloto, oficial de operaciones en 9 aerolíneas y amplia experiencia como instructor de vuelo. Muchas gracias, señor Mercado, licenciado Mercado. Los micrófonos y las pantallas son suyas. Escuchamos. Muy buenas noches a todos, queridos amigos. Bueno, yo con la experiencia de 15 años de haber trabajado con aviones del tipo Boeing 727, 737, 757, DC-10 y también los DC-8, aviones rusos. Y en el año 1999 yo retorno de Lima al Cusco para trabajar en el aeropuerto Velasco Astete. Y es con mi persona que se certifica los Airbus A319, A320 en el Cusco, ¿no? Entonces estoy viniendo a comentar el tema de qué hacemos, cómo solucionamos el tema del nuevo aeropuerto. Entonces, bueno, he preparado el PowerPoint para ir ilustrándoles algunas imágenes que, bueno, ya lo estamos conectando. Ya. Señores, el trabajo se llama Cusco Ciclo 21, Visión Aerocomercial número 3. Visión Aerocomercial número 1 es una exposición que la hice en el año 2008 en el gobierno de Hugo González Ayán, al actual gerente de Desarrollo Económico, Jean-Paul Benavente. También simultáneamente esa exposición completa se la hago a Carlos Milla, como representante de la Cámara de Comercio de Cusco. Luego, al salir electa la congresista Verónica Mendoza, también se le hizo una exposición de visión aerocomercial. Y bueno, Verónica Mendoza no vino, pero envió a sus asesores. Entonces, ya esto desde el año 2008
se les expuso los inconvenientes y el planteamiento de nuevas alternativas para el aeropuerto, ¿no? Entonces, si están viendo ahí las diapositivas, vamos a analizar rápidamente los problemas que tenemos. Los inconvenientes, la geografía del Cusco, la geografía del Perú. Luego tengo un inconveniente que es el rendimiento de los aviones en altura. A medida que dejamos el nivel del mar, va perdiendo capacidad la potencia de los motores, la presión del aire disminuye y gradualmente pierde sus capacidades el avión para poder subir. Y sobre todo en campos de altura es difícil que podamos sacar el peso máximo del avión. Vamos a sacar siempre cantidades reducidas, ¿no? Entonces tenemos que pensar, ¿qué reducimos? ¿Pasajeros o combustible? Si reducimos combustible, voy a volar una distancia muy corta. Y el otro aspecto que tengo como inconvenientes es el aspecto étnico, psicosocial, que el cusqueño vive dentro de un paradigma que desde los años 80 le hicieron creer, yo también he sido víctima de eso, que si construyen Chinchero, ningún avión iría a Lima, lo cual es totalmente falso, porque en Chinchero vamos a operar los aviones con menos peso de lo que operan en Cusco. Concretamente, le hice un cálculo los días pasados utilizando los manuales del avión y también utilizando lo que está publicado en el estudio de Proinversión. Y pues en las páginas indica los cálculos con los que puede operar los aviones en Chinchero. Y estos cálculos es información enviada por el fabricante del avión. Entonces, facilitándome una tabla, la aerolínea, hice una comparación. La misma temperatura, el mismo avión, los mismos motores, y el resultado es de que de Chinchero levanta 51 pasajeros menos que el del Velasco Acete. Esa es nuestra realidad. Entonces, de construir Chinchero, seguimos siendo esclavos de Lima. Así que hay que sacudir un poquito las ideas, el paradigma en el que vive el cusqueño, para que pueda entender la verdad. Ya, en el año 1983, el 16 de enero, se efectúa el vuelo de prueba en Chinchero con este avión que están viendo, que es el Boeing 727. Este avión puede llevar 129 pasajeros. La prueba se hizo la consulta con el fabricante del avión y pues el fabricante respondió y le dijo, con una temperatura de 14 grados, ustedes prueban a este avión y solamente puede levantar 122,000 libras. Lo cierto es que este avión está diseñado para levantar 160,000 y todavía versiones un poquito más pesadas que pueden levantar hasta 200,000 libras. Entonces, siendo un avión que puede levantar 160,000 libras, el peso máximo para testear en Chinchero, 122,000. Y con ese peso, se demostró que este avión en una ruta Chinchero-Lima, con combustible alterno para ir a Pisco y la reserva, solo podía sacar 30 pasajeros. Y si fuera de noche, era 17 pasajeros. Entonces ya se había mostrado la verdad, más de esto ya no se podía hacer. El avión físicamente hizo la aproximación en Chinchero, tren abajo configurado para aterrizar y antes de tocar tierra, cortando uno de los motores, o sea, con solo 2 motores operativos, porque este avión tiene 3, empezó a ascender y no cumplió el procedimiento de llegar a la altura de seguridad que es 17,000 pies. Entonces reaccionan los políticos en Cusco y ahí surge el diputado Acurio y dicen, pues nos están engañando los aviadores, nos vamos a una segunda prueba. Entonces en la segunda prueba
solicitan a la Fuerza Aérea del Perú, y con ese avión que están viendo, es un DC-8-63, de 4 motores, hacen la prueba y precisamente llaman a la prensa, y este avión de 4 motores hace lo mismo, aproximación para aterrizar sobre la pampa de Chinchero. Poco antes de tocar tierra, se va para arriba y cortan uno de los motores. Con 3 motores efectúa el procedimiento. Y este avión sí logra ascender el viraje hacia la izquierda y llegar sobre Huarcondo. En la zona de Huarcondo es donde se va a construir, se va a instalar una antena, ¿no? Que es el borde ALG. Allí uno debe alcanzar 17.000 pies. Este avión sí pudo hacer eso. Y obviamente la prensa lo difundió y pues dijeron, se ha comprobado que en Chinchero se puede operar un avión. Pero nadie les explicó que este avión levanta 160 toneladas a nivel del mar. Pero para la prueba en Chinchero, la respuesta del fabricante del avión, más los análisis de pista de la aerolínea Braniff Internacional que operaba a La Paz, Bolivia, sacan el peso máximo para Chinchero, que solo es 100 toneladas. Este avión de 160 toneladas cumplió el procedimiento de salida en Chinchero, pero con solo 100 toneladas. Esa reducción de 60 toneladas es quitarle a este avión la capacidad de volar 8 horas y media. Entonces, desde el año 1985, desde el año 83 que se hacen las pruebas, ya les hemos demostrado la inviabilidad de Chinchero, porque solamente podemos hacer vuelos cortos. Y esta inviabilidad afecta a los aeródromos de altura. Pero no contento con esto, la aerolínea Fawcett, que están ustedes viendo el avión, muy similar al de Aeroperú, solo en el libro Autopsia de un error del general Sonde, la compañía Fawcett, por su cuenta, también hizo un testeo del Boeing 727 con los mismos datos de Aeroperú, por su cuenta, y también llega a la misma conclusión. Sacamos 30 pasajeros. Entonces ya teníamos el panorama claro, y aquí debíamos haber empezado a conceptuar el desarrollo del nuevo aeropuerto. Y en este caso, ahí están viendo una diapositiva que se llama Mi Hábitat. Para poder ubicar a nuestro aeropuerto, vean al lado derecho está el Océano Pacífico, es un corte transversal de la cordillera, ¿no? Al costado del Océano Pacífico está Lima, vamos subiendo la primera cordillera. Al medio de esas cordilleras es mi hábitat, ahí vivo como cusqueño. Luego tengo la segunda cordillera que va descendiendo, y en Cusco yo tengo selva alta, selva baja, y finalmente hacia Madre de Dios tenemos elevaciones de terreno que casi son de 100 metros encima del nivel medio del mar. Entonces, ubicando nuestro hábitat, nos vamos a dar cuenta que de la mitad volamos hacia Puerto Maldonado y de la otra mitad volamos hacia la costa, hacia Lima. Entonces, ubicándonos dónde estamos, les paso, me traje los manuales del avión, totalmente digitados. El que quiera puede descargar y pone manual del Airbus A319 y les va a salir en el PDF. Entonces, con estos manuales me pongo a hacer los cálculos y ahí están viendo una imagen del actual Velasco Astete. Y pueden contar que en el terminal de pasajeros, en la sala de embarque, tenemos 4 puentes que conectamos a los aviones. Y en realidad se estacionan 5 aviones, ¿no? Toma 1, toma 2, 3, 4 y 5. Entiendan que este Velasco Astete, inclusive con el mal diseño que tuvo en los años 70, es un buen aeropuerto, porque hasta antes de la pandemia, ha movido 3.800.000 pasajeros.
No es nada despreciable, es superior a Arequipa. Y este es el aeropuerto que queremos dejar y cambiar por otro aeropuerto que nos han vendido la idea de que va a triplicar la cantidad de pasajeros. Lo cierto es que acá les muestro esta diapositiva que es justamente del manual del avión que me he traído. Y ahí pueden ver en el costado derecho es la actualización número 37 y esto está publicado en el 2020, el 3/1 del 2020, la revisión 37. Y ahí pueden ver, es en la página 46 del manual que dice Runway Altitude. Y este avión puede aterrizar y despegar en aeropuertos de hasta 9.200 pies de elevación. 9.200 pies. Entiendan que el Cusco está a 10.800 pies. Está muy encima de la altitud donde este avión puede operar normalmente. Entonces, este es el primer problema que quisiera que lo vean objetivamente para poder definir a futuro qué es lo que queremos. El fabricante del avión Boeing, para uno de los ejemplos, solamente por citar el 757-200, es un avión que puede aterrizar y despegar en elevaciones de hasta 8.400 pies, más o menos la elevación de Arequipa. Hasta ahí opera normal el avión. Y ¿cómo la hacemos? Ustedes estarán preguntando, pero tenemos el Cusco, 10.800 pies, tenemos Juliaca, que está sobre 12.000 pies, La Paz, que está... Todas las operaciones aéreas que se haga encima de la certificación del avión son operaciones especiales. Entonces, cualquier avión que viene a Cusco, Juliaca, La Paz, Bolivia, son aviones modificados. Este es el inconveniente que tenemos los operadores. En el caso del avión del Airbus A320, el Airbus A320 es el avión que se ha difundido, es un avión exitoso. De hecho, en Cusco todos los días lo vemos porque ya los Boeing han dejado de volar y este avión tiene mucho futuro, ¿no? Entonces, hasta el año, ese es el avión, el A320, que lo posee LATAM, Viva Air. Hasta el año 2018 se han entregado 4.675 unidades. Y en el 2019 surge el accidente de los Boeing 737-800 MAX, que dos aviones se accidentan muy seguidos con una fatalidad. Entonces cesa la producción del Boeing, los detiene y los aviones modificados de esta serie que vienen a Cusco, aviones de LATAM, Viva Air, Sky y la que era Avianca, son 11 aviones que tiene Sky. Un pedido adicional a completar 16 unidades, pero está suspendido por la pandemia, ¿no? Ya tenemos 16 aviones. 12 aviones de LATAM que están modificados para campo de altura, porque LATAM tiene cerca de 72 Airbus, pero no todos pueden operar en campo de altura. Entonces, hasta ahí ya tenemos 23 aviones, más los 5 aviones de Avianca Colombia, ya tenemos 28, más los 4 aviones de Viva Air, tenemos 32 aviones. O sea, solo 32 aviones en Sudamérica están capacitados para volar en campo de altura. Si se dan cuenta, hay pedido 7.000 aviones y solo 32 aviones operan acá entre Cusco, entre Juliaca, La Paz. No llegamos ni al 1% de la producción de aviones que están modificados para campo de altura en Sudamérica. Entonces, si construimos Chinchero, Ocoruro, Canchispampa, Anta, en cualquiera de estos aeropuertos,
solo van a operar menos de 1% de aviones modificados para campo de altura. Y la idea es preguntarse qué es lo que queremos. Un aeropuerto regional que sea el sustituto del Cusco, del Velasco Astete, o queremos un aeropuerto internacional. Tenemos que definir un aeropuerto doméstico o un aeropuerto internacional. Al decir internacional, tengo que escuchar el problema que tenemos los operadores aéreos. Y el primer problema que tengo es pues eso, que 99% de la producción de estos aviones no están modificados para campo de altura. Entonces, si quiero hacer un aeropuerto internacional, tengo que pensar en ellos, en ese ni siquiera 99% de aviones, sino en el 100% y las otras versiones. Entonces, acá es donde tenemos que pensar cómo la hacemos para atraer a estos operadores y no seguir con un aeropuerto, ya sea Chinchero, Ocoruro, Canchispampa, porque miren ustedes ese cuadro. Yo te digo como operador, amigo cusqueño, quiero traerte todos los aviones del mundo, pero todos estos aviones pueden operar hasta elevaciones de 9.200 pies o 8.400 pies, caso de los Boeing, y Cusco, el Velasco Astete, está a 10.800. Y mire acá, ustedes, cusqueños, paisanos, miren cómo responden. Me dicen, ¿sabes? Yo te ofrezco Ocoruro. Ocoruro está a 13.616 pies, está muy arriba todavía. ¿Ya? Te digo, pues no puedo operar el avión en Ocoruro, porque mi avión solo opera hasta 9.200 pies. Me dicen, bueno, si no es Ocoruro, te ofrezco Canchispampa. Canchispampa está a 11.450 pies, igualito, está arriba. No voy a poder traer a ese 100% de aviones que te quiero traer. Y en Cusco me responden y me dicen, ya, no puedes ir a Ocoruro, no puedes ir a Canchispampa, te ofrezco Anta. Y Anta está a 10.892 pies, o sea, casi como el Velasco Astete. Sigo con el mismo problema, ¿no? Y me siguen respondiendo y me dicen, ya, pues, te ofrezco un lugar estupendo, muy bonito, vamos a destruir un paisaje y te voy a hacer una gran pista. Y acá sí funciona el internacional. Te ofrezco Chinchero. Y Chinchero está a 12.365 pies. O sea, si se dan cuenta, esas 4 propuestas no me solucionan el problema para tener un aeropuerto internacional, ni siquiera con una concepción continental, sino mundial. Entonces, 4 alternativas, porque Quillabamba es descartada, a pesar de que técnicamente hablando para mí es un gran aeropuerto, ya que el avión, el Airbus A320, de estos que son de ruta corta, fuselaje pequeño, angosto, pueden operar normal de Quillabamba. El problema es los aviones pesados, los de fuselaje ancho, que no tienen una capacidad de inclinación rápida. El avión pesado se inclina lentamente porque si no se cae. Entonces fue descartado Quillabamba y quedan pues estas 4 alternativas. Y en base a estas 4 alternativas, desde el año 2001 estamos discutiendo y no llegamos a una conclusión. No identificamos el problema. El problema es tratar de construir un aeropuerto que nos permita atraer a todos los operadores que tienen aviones normales. Este avión que ven en pantalla ha subido el precio del avión, cuesta 99 millones de euros. Pero para operar en Perú, el avión que ha comprado Sky, es el último, cuesta 20 millones más de euros por avión. Eso es lo que espanta a los operadores aéreos. Solo si voy a volar todos los días al Cusco, a Juliaca, a La Paz, vale la pena la inversión. Entonces, esto es lo que tenemos que solucionar para poder tener éxito. Entonces, nuevamente les invito a mirar
el aeropuerto Velasco Astete, que con solo 5 posiciones de estacionamiento ha movido 3.800.000 pasajeros. Entonces, sumado a las alternativas que paran evaluando, que es Anta, Chinchero, Ocoruro, Canquispampa, les invito a evaluar el aeropuerto Velasco Astete. Vamos a ver, nos dicen que el Velasco Astete ha colapsado, nos dicen que el Velasco Astete ha muerto. Veamos, si yo estiro el espigón y sobre el área de estacionamiento de carros, pueden ver ahí, sobre la plataforma de estacionamiento de carros, yo puedo construir en el segundo piso todo lo que es el check-in. Y me permitiría agarrar las áreas verdes del Velasco Astete, pueden ver ahí, a los costados tiene áreas verdes, aprovechar todo eso, y ahí podemos modificar el terminal, propiamente el aeropuerto, ¿no? Porque el nombre es aeródromo. Aeropuerto es la parte de donde atendemos a los pasajeros, ¿no? Miren cómo aprovecho las áreas verdes y la playa de estacionamiento. Lo empujo al terminal, miren. Y aprovechando esas áreas verdes, le puedo aumentar al espigón, pueden ver 6 puentes, pero vamos a contar cuántas plataformas de estacionamiento podríamos obtener haciendo esta modificación. Tenemos contando por el lado derecho, empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, pues 17 plataformas de estacionamiento. Chinchero me ofrece 12 plataformas de estacionamiento. Yo al Velasco Astete tranquilamente haciendo esta modificación al aeropuerto obtengo 17 plataformas de estacionamiento. Segundo, en el tercer piso del check-in, del mezanine, podemos construir el espacio para los restaurantes, bancos, las tiendas de duty free y dejamos pues la sala de embarque más amplia, despejada, ¿no? Entonces es bueno preguntarse en este momento, ¿vale la pena deshacerse del Velasco Astete? Es bueno preguntarse en este momento, ¿ha muerto el Velasco Astete? Desde mi punto de vista, yo siento que me quieren hacer creer que ha muerto el Velasco Astete. Señores, el Velasco Astete no ha muerto. Este es nuestro aeropuerto. Y ahí les muestro que en el año 1989, hasta el año 1989, los aviones podían aterrizar por la zona de Tío. De hecho, entrábamos tal como está esa gráfica, ¿no? Descendíamos sobre Anta, nos metíamos hacia la quebradita que está entre Sacsayhuamán, el río Sapi, luego pasábamos hasta el monumento de Pachacútec aproximadamente, y luego aterrizaba. Pero en el año 89 se suspenden las operaciones de aterrizaje por Tío, precisamente por el alcalde Daniel Estrada, ¿no? Los cusqueños se quejaron que el avión pasa muy bajo, se lo va a llevar mi antena del televisor, y desde entonces el Cusco es condenado a operar en un solo sentido el despegue y en un solo sentido el aterrizaje. Entonces, ¿cómo haría yo para darle más valor todavía al Velasco Astete, para ponerlo en jaque a Chinchero, ¿no? Ahí tienen el Mamelón de Santutis, termina la pista y tengo la prolongación al Mamelón de Santutis. Se me ha ocurrido, revisando los manuales del avión, que acá hay una solución, desde donde termina la pista hasta el punto del Mamelón, que es propiedad de Corpac, tengo 700 metros de terreno que lo puedo pavimentar. Y si ustedes se fijan, la pista principal del aeropuerto está pegada a la vía expresa, pero hacia el lado del Guatanay está separado. Tranquilamente le puedo, justamente se dejó intencionalmente ese área de terreno para poder pavimentar la calle auxiliar de rodaje, y la idea sería pavimentar esos 700 metros y aprovechar el Mamelón de Santutis sin bajarlo, así como está en subida. Eso me permitiría ampliar la pista en 700 metros, de 3.400 pasaríamos a 4.100 metros de pista. La idea no es de que el avión despegue en este pedazo que le aumentamos, o sea,
Cualquier avión que despega sigue operando normal como siempre lo ha hecho, pero tendría un pequeño beneficio en determinadas horas del día. Entonces tendríamos la capacidad de devolverle al Velasco Astete los aterrizajes por TIO, pero ya no sería por la realidad, como tengo el coliseo del Colegio Uriel García, tengo el edificio de la municipalidad, no lo haríamos aterrizar al avión en el inicio de la pista, sino descenderíamos sobre Anta, nos vamos hacia Jorca y por Huancaru entramos en una aproximación directa y aterrizamos 1000 metros más adelante del punto de aterrizaje que era antes. O sea, 1000 metros más abajo. Y con eso compenso con los 700 metros que quiero construir al final del Mamelón, compenso la distancia de frenado del avión. Entonces, haciendo esta pequeña modificación a la pista, puede aterrizar un avión entrando por Tío y escapa rápidamente por la calle de rodaje y en 30 segundos estaríamos en condiciones de permitir un nuevo aterrizaje o un nuevo despegue. Entonces, les invito a evaluar esto porque el Velasco Astete no ha muerto. Nos quieren hacer creer que ha muerto y acá tengo un problema legal. En el año 1980 se declara de necesidad y utilidad pública el aeropuerto de Chinchero a través de la ley 23.028. En la época de Toledo, año 2001, la ley 27.528 que crea el proyecto especial Aeropuerto Internacional de Chinchero a cargo de la COPRI, ahora Proinversión, y a partir de ahí resoluciones ministeriales, comités especiales, concesiones, se reitera la necesidad de la utilidad pública de este aeropuerto, ¿no? Esta ley me impide tener un aeropuerto internacional. Mientras esta ley esté vigente, el gobierno regional del Cusco, la Cartuc, continuarán con la destrucción de Chinchero para construir ese su aeropuerto. Así que tenemos que identificar que hay un problema, tenemos que derogar esta ley. Derogando esta ley, vamos a tener oportunidad de mantener el Velasco Astete y de construir un segundo aeropuerto que sería internacional. Y en este caso hay que copiar el modelo boliviano. De Bolivia no hay vuelos de larga distancia, es internacional porque a La Paz llegan los aviones peruanos modificados que operan a Juliaca, a Cusco. A La Paz no llegan aviones de Argentina, de Asunción, porque esos son aviones normales. A La Paz llegan los aviones de Perú. Entonces, los vuelos internacionales de Bolivia salen de un aeropuerto que está mucho más abajo, que es Santa Cruz de la Sierra, Birubiru, que está a una elevación de 373 metros, donde no tiene limitación. Y de Birubiru efectúan vuelos internacionales hasta Europa. Entonces, si construyen Chinchero, no cambia la historia. Sigue habiendo el vuelo a Santiago, sigue habiendo el vuelo a La Paz, sigue habiendo el vuelo a Lima. El vuelo a Bogotá, por si acaso, el avión era de 150 asientos, pero cuando venía de Bogotá, venía con 150 pasajeros. En el retorno, al salir de Cusco, con las limitaciones de altura, solo salía con 101 pasajeros. Y ya se los he demostrado que estos mismos Airbus, si operan de Chinchero, van a salir con 51 pasajeros menos. Entonces, no estamos solucionando el problema, ni en Ocoruro, ni en Canchispampa, ni en Anta, ni en Chinchero. Entonces, tenemos que ponerle una visión de hacer lo mismo que hace Bolivia, quedarnos con el Velasco Astete y en una zona más baja construir el internacional. No nos queda otra que ponerle el ojo a Pilcopata o a Quillabamba, y en el Pilcopata, que está a 700 metros, 2.100 pies, no tendría limitación ningún avión. Entiéndase que de Pilcopata de Patria podríamos hacer vuelos mundiales, o sea, salir por el Pacífico o por el Atlántico y darle la vuelta hasta Japón en vuelos de hasta 24 horas. Aquí es donde tenemos que ponerle el ojo para zanjar el problema. Si nos derogamos la ley, tranquilamente nos quedamos con el Velasco Astete y construimos un segundo internacional
en el lugar indicado, que nos permita ser exportadores, que nos permita atraer a todos los operadores internacionales sin necesidad de estar modificando los aviones. Licenciado Mercado, perdón, su tiempo se ha vencido, pero podríamos concluir en unos 2 o 3 minutos, por favor. Bueno, coincidentemente, hasta acá llega mi aporte y pues bienvenidas las preguntas. Muchísimas gracias por su intervención. Ahora sí, creo que tenemos panelistas presentes. No sé si ha llegado el señor Manuel Ollanta, está el señor Raúl Carreño. ¿Alguno de ellos, por favor, Marcos, si lo podemos anunciar? Y si no, entraríamos con el panelista de... ¿Está quién? Presente Manuel Ollanta Aparicio Flores, tu seguro servidor. Por favor, arquitecto Manuel Ollanta Aparicio, tenga la bondad de intervenir. Dispone usted de unos 7 a 10 minutos como panelista para comentar las 2 intervenciones precedentes. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Saludo. Vamos a aclarar que el arquitecto Manuel Ollanta es representante de ICOMOS en Cusco, una organización internacional, una ONG internacional que vigila, propicia la protección del patrimonio. Adelante, arquitecto Manuel. Bien, primero saludo las intervenciones de los 2 participantes, del padre Jorge Benedito, como también de piloto Manuel Mercado. Cosas importantes que tenemos que nosotros reflexionar y poner adelante es construir conjuntamente una visión de futuro. ¿Qué viene? ¿Por qué nosotros estamos discutiendo los aeropuertos, sus ubicaciones, todo ello, y viendo los errores que se han sucedido? Porque hay un problema mayor que todavía del cual no se llega a superar es respecto a la planificación urbana en el país. Nuestra planificación, a excepción de periodos bellísimos como el periodo inca e inclusive el colonial, en los tiempos contemporáneos nuestra planificación es deficiente. Primer tema. Estamos insistiendo sobre un error, hablando sobre Yachinchero, que tiene consecuencias muy críticas de compromiso y de daño con el patrimonio cultural, con el paisaje cultural, con el patrimonio natural, implicancias, diríamos, de orden hidrológico, de navegación aérea, en el caso del Chinchero. A mí me gusta que se haya puesto en debate y lanzar ya una alternativa planteada por el padre Benedito sobre el concepto. En el otro tenemos en Ocotlán Pampa menos impacto ambiental, menos impacto social. Digamos, estaríamos pensando dentro de la planificación en un polo de desarrollo. Pero lo que sí puedo indicar es... Alguien está hablando. Bueno. Lo que sí puedo indicar es la preocupación, el común denominador uniendo a la intervención del piloto Mercado es la situación de las alturas, de la altura, que podría ser la parte deficiente. Pero tendríamos diríamos como un elemento de análisis, esto que ahora último ha mencionado, de pensar en una alternativa que pueda ser o en Quillabamba o en la zona esta de Pilcopata. Pero sí me queda una gran preocupación de permanecer con el aeropuerto Velasco Astete, porque también tiene en la evaluación de la aeronavegación y por el entorno, podría tener implicancias de seguridad en la propia ciudad, porque
el aeropuerto Velasco Astete, con las mejoras que ha planteado el piloto, con recoger ampliaciones, etcétera, todo ello no deja de quitar el problema de seguridad en el giro y los problemas que también mencionó como ejemplo, que es del motor y motores en una ciudad que ya va bordeando, diríamos, el millón de habitantes en el entorno. Consecuentemente, resumo diciendo, Chinchero, tenemos que hablar y unirnos para decir que no va y entre nosotros, con todos, construir alternativas de ubicación para la aeronavegación, ver alternativas que sean complementarias de un aeropuerto local, regional y un aeropuerto internacional. Pero promover la unión alturada entre cusqueños, porque no podemos discutir si se daña o no el patrimonio. El tema es que en el caso de Chinchero, si se da esa alternativa de aeropuerto, las implicancias serían irreversibles y eso no se discute. Lo que hay que ir a un nivel de concienciación, de entendimiento entre nosotros para buscar conjuntamente nuevas alternativas. Esas son mis reflexiones, estimado Lucho. Muchas gracias, arquitecto Manuel Ollanta. Por favor, damos el paso al siguiente panelista, licenciado Raúl Carreño. Adelante, por favor. Igualmente sus comentarios a las dos intervenciones anteriores, a las de los ponentes. ¿Está listo, licenciado Raúl Carreño? Pidió entrar, ¿no? Sí, vi que estaba pidiendo entrar. Sí, entró. Buenas noches, por favor. Bueno, estoy con dificultades con la tecnología. ¿Me escuchan bien, por favor, no? ¿Pueden? Sí, sí, le escuchamos bien, licenciado. Bien. Bueno, en primer lugar, una aclaración. No soy licenciado. Bueno, dejemos los títulos, todo eso. Si al pueblo le da ese título, hay que aceptar. Tampoco he hecho servicio militar, entonces tampoco por ese lado soy licenciado. Bien, lo que vemos es que en todas estas conferencias, reuniones que tenemos, es que hay una asimetría en el problema que estamos enfrentando. Por un lado estamos nosotros, creo que todos que estamos acá en este foro estamos bregando por un ideal. Presentamos toda la argumentación técnica, todas las técnicas jurídicas, es decir, presentamos argumentos de razón. Y nuestros opositores, o sea, todos los demagogos o los que tienen intereses económicos, presentan una serie de argumentos que no son tales, en el fondo, porque no tienen ningún sustento técnico y siempre lo único que alegan es que es por el desarrollo, de que eso va a traer desarrollo, va a impulsar el turismo. Entonces, nadie nos define qué es desarrollo en primer lugar, porque ni siquiera hablan de modelos de desarrollo. Nadie nunca de los de ese bando nos han presentado un modelo econométrico por el cual puedan probarnos de que realmente un aeropuerto crea desarrollo o incrementa desarrollo. Entonces, al final, esta confrontación, porque es una confrontación, se convierte en lo que llamamos comúnmente un diálogo de sordos, ¿no? Porque nosotros nos esforzamos en tratar de buscar información, de corroborar información, recurrimos a especialistas que realmente conocen los diferentes aspectos de este problema, pero por el otro lado es gente que está totalmente cerrada a cualquier razonamiento. Entonces, esto lo habíamos estado viendo ya desde hace mucho tiempo atrás y es por eso que habíamos visto que la única alternativa razonable era recurrir al Poder Judicial. Entonces, tratar de hacer entrar en razón a esta gente que, bueno, que solo se ampara en generalidades, en posiciones demagógicas, es agotador, ¿no? Y casi nunca da resultado. Por lo cual, bueno, estamos obligados de todas maneras a informar, a tratar de ganar a la gente por el lado del conocimiento, por el lado de la razón, y es algo en lo cual creo que deberíamos invertir muchísimo más nuestros esfuerzos, ¿no? Esperando
a que el Poder Judicial mantenga la independencia que le corresponde y pueda juzgar a partir de los argumentos jurídicos y técnicos que hemos presentado y no se deje vencer por las presiones totalmente ilegales que han estado ejerciendo nuestras autoridades e incluso penosamente el Colegio de Abogados, ¿no? Es increíble cómo un decano del Colegio de Abogados puede estar atentando contra el ordenamiento jurídico y trata de presionar a un poder independiente. Eso ya creo que marca la pauta para ver cuál es el nivel ético, moral o de principios que manejan los del bando opositor, ¿no? Y claro, su gran característica es que desconocen estos aspectos culturales, ambientales, aeronáuticos, y hablan sobre un tema del cual prácticamente no conocen gran cosa, ¿no? Conocen muy genéricas. Entonces, creo que la labor que nos corresponde en este momento es tratar de informar mucho más al público, no convencer a los opositores, porque es imposible, eso es ya pedir peras al olmo, sino tratar de informar más y más a la opinión pública y evitar que el Poder Judicial siga recibiendo las presiones a las cuales está siendo sometida en la actualidad. Esas son las dos tareas. Creo que los argumentos que nos han presentado los dos expositores son por demás contundentes. Y bueno, comparto la cuestión de que el aeropuerto de Velasco Astete tiene todavía un largo periodo de capacidad de operación. Eso es evidente, ¿no? Siempre ya, aparte de la exposición que nos han hecho ahora, también antes ya nos había indicado de que en realidad era cuestión de ampliar el terminal, porque allí es el problema, la zona de atención al público y la zona de parqueo, ¿no? Con lo demás, podría seguir funcionando varios años más. Y con esta situación de la crisis de la pandemia, pues obviamente la supuesta urgencia que hay por el crecimiento del turismo no es tal. Vamos a tener 4 o 5 años tal vez o más para poder recuperar los niveles de afluencia de turistas que teníamos antes de la pandemia. Entonces no hay urgencia, y más aún en un país que está quebrado, que ha incrementado su deuda externa en más de 30%, cuya caída en el PBI también ha sido enorme. Entonces no hay ninguna urgencia, o sea, por la cual hacer un nuevo aeropuerto que, como sabemos nosotros, que nos está estudiando el tema, va a ser otro elefante más, blanco más, que va a operar en condiciones desventajosas, riesgosas y posiblemente solo de manera parcial. Entonces, reitero que nuestra tarea ahora sería esa, de informar y luego tratar de apoyar lo más que se pueda la acción judicial que se ha emprendido. Eso es todo, gracias. Gracias, Raúl. Por favor, siguiente intervención del siguiente panelista sería de la doctora Tika Luiser en representación de la Comisión de Juristas contra la Corrupción. Sí, Adelante. muy buenas noches a todos. Gracias, Lucho, y un saludo a todos los participantes. Realmente, luego de toda una serie de acontecimientos que han generado lo que decía acá el moderador Luis Castro, respecto de toda una movilización social que se pretende aparentar en torno a posiciones encontradas. Es importante las exposiciones que acabamos de escuchar, pero yo quisiera preguntar, ¿por qué a estas alturas recién, digamos, empezamos a querer modificar esta situación? Eh, ya tenemos información de que hay algunos avances en la construcción de este aeropuerto en Chinchero. Conocemos también de una admisión en el ámbito judicial, pero es indiscutible que también frente a la contraposición de intereses económicos bastante fuertes, se presenta toda una presión en el sistema de justicia. Y la declaración de parte del decano del Colegio de Abogados no es casual. Recordemos que Víctor Boluarte representa al partido aprista, el representante del Colegio de Abogados también tiene una vinculación partidaria, pero más allá de las vinculaciones hay intereses económicos. ¿Hasta qué punto consideran ustedes y cuáles son los derroteros, las estrategias que se tienen para tratar de
conseguir que estas esperanzas de cambio pues tengan un resultado para evitar una pérdida irreparable en el patrimonio natural y cultural en el sector de Chinchero, en la altura, en el momento y en la coyuntura que actualmente nos encontramos. ¿Y qué propuestas tienen? Esa sería una pregunta a cada uno de los expositores. Gracias. Gracias, doctora Tica. Finalmente, turno de participación del último panelista, a nombre de Foro Cusco, Oscar Liendo. Adelante, Oscar, por favor. Gracias. Yo creo que se han discutido aquí aspectos fundamentales referidos a información. No se puede definitivamente decidir sin la información técnica debida. En este caso es concluyente, ¿no? Creo que está muy claro que el carácter internacional del aeropuerto solo es viable en alturas bajas y que en el Valle Interandino, donde estamos viviendo, va a ser imposible tener un aeropuerto internacional. Creo que ese determinante técnico es importante, así como los datos que ya se han dado sobre las capacidades de aeronavegación, etc. Yo solo quisiera aportar comentando del aspecto, si cabe la palabra, emocional de esta disputa. Dice que la política, el comportamiento político de las poblaciones, más que por motivos racionales, se mueve por sentimientos. Y obviamente tenemos ahora una contraposición de dos tipos de sentimientos. Creo que detrás de la posición pro aeropuerto hay un sentimiento de reivindicación. Se habla que 40 años de postergación, se habla contra el centralismo limeño, se habla contra una serie de obstáculos, pero más que nada, como ya bien se ha dicho, no con argumentos técnicos, sino con emoción. Por supuesto, también hay factores económicos, pero yo quisiera comentar este sentido de despojo, ¿no?, que motiva a mucha gente de nuestro pueblo de creer que si no se hace el aeropuerto se le está despojando al Cusco de una posibilidad de progreso y de desarrollo, ¿no? Ya se ha dicho claro de que los paradigmas que han creado este sentimiento no son ciertos, ¿no? Definitivamente Chinchero no resuelve el centralismo limeño, al contrario, lo va a consolidar. Pero al lado de este sentimiento que siempre hay que contemplar y respetar en nuestras gentes, hay otro sentimiento que es el que motiva a buena parte de los que están aquí presentes. Es también un sentimiento válido, pero no un sentimiento de despojo de una idea no muy bien fundamentada, sino un sentimiento por el patrimonio. Yo creo que nada más legítimo, y lo decía claramente Uriel García, que el sentimiento telúrico, el amor por la tierra, el amor por el paisaje, el amor por Pachamama. Es eso lo que está motivando en buena parte a los aquí presentes. ¿Cómo es posible que se destruya uno de los paisajes naturales más bellos que tiene el Cusco, que es esa planicie de Chinchero y Maras? ¿Cómo es posible que todos esos paisajes que dan luego al Valle Sagrado se vean luego alterados, no solo por la urbanización, sino por el ruido, la contaminación, etcétera, ¿no? Igualmente el cariño y el amor por nuestro patrimonio, por aquellos caminos incas que ahora van a ser borrados por ese aeropuerto. La preservación de Chinchero como una joya de cultura inca y cultura colonial que va a quedar ahora como un pueblo, como una estación al lado del aeropuerto que nadie va a visitar. Eso también es un cariño legítimo, eso es un sentimiento profundo y ligado a intereses que tienen que ver con nuestros patrimonios, el patrimonio natural, el patrimonio cultural. Todo ello, pues, nos lleva a ver que esta confrontación que se está dando tiene que ser superada y entender
que no solo los que se sienten despojados tienen razón, sino los que defienden los patrimonios también tienen un sentimiento de compromiso con el Cusco. Creo en todo caso que lo que aquí se está haciendo ayuda en el sentido que abre la discusión. Creo que todos compartimos el consenso que el Cusco tiene que progresar, que el Cusco va a tener que tener un aeropuerto internacional, pero quizás el reto sea cuáles van a ser esas reglas, cuáles van a ser esas maneras, ya lo decía el arquitecto Ollanta Aparicio, cuál es la mejor manera de entendernos. Aquí tendremos que acudir también a nuestra tradición. ¿Cuál es el punto? El chauping, el tincuy, la complementación de opuestos, que es lo más legítimo de nuestra cultura ancestral, que nos puede ayudar a encontrar entendimiento sobre bases firmes y sobre todo comprometido con nuestro país y sus patrimonios. Gracias. Gracias, doctor Oscar Liendo. Bien, antes de dar paso a una posible segunda ronda de intervenciones, anunciamos que hay algunos integrantes de nuestros invitados en los cuales ha circulado la invitación, que creo que estaban presentes en sala, pero les decimos que pueden hacer alguna pregunta a través del WhatsApp. La doctora Tica o Oscar nos van a estar diciendo quiénes han entrado. Leemos la pregunta para que los para que los ponentes tengan a bien de considerar esas preguntas y si es factible que puedan contestarlas. Pero antes de que suceda esto, permítaseme también mi papel de moderador, señalar algunas suerte de conclusiones tanto de los ponentes como de los panelistas. En primer lugar, creo que es impropio hablar de un nuevo aeropuerto internacional en Chinchero o en Ocorur o en Anta, porque las condiciones aeronáuticas no van a poder permitir de que tenga estas características, es decir, que se puedan desde Cusco, en cualquiera de los sitios mencionados, que puedan aterrizar y despegar aviones de gran capacidad. Solamente seguirían operando los aviones adaptados para volar por esta zona y que actualmente aterrizan y decolan sin ningún problema en el actual aeropuerto Velasco Astete. Esta sería una primera conclusión, de manera que lo correcto no es hablar de un nuevo aeropuerto, sino habría que hablar de la reubicación del actual aeropuerto en otro espacio, por razones no aeronáuticas, sino urbanísticas. En segundo lugar, habría que también señalar como conclusión que es una falacia decir que el actual aeropuerto Velasco Astete está colapsado. Con algunas precisiones que se han dado en esta noche, tanto por panelistas como ponentes, con algunos arreglos, dice que este aeropuerto hasta podría seguir funcionando en las mismas condiciones y mejores hasta por 20 años. Otra conclusión que debemos establecer es de que la alternativa más viable, más efectiva, digamos, más ventajosa para reubicar el actual Velasco Astete sería Ocoruro, por las razones que ha señalado el padre Jorge Benedito y que tiene muchísimas ventajas en relación a las otras alternativas, comenzando por Chinchero. Habida cuenta que en Chinchero el impacto sobre nuestro patrimonio cultural, sobre nuestro patrimonio natural, el impacto socioeconómico que está produciendo, es exactamente un lugar considerado como patrimonio cultural del Perú, de la nación, que es el Valle Sagrado, es ya, como lo ha dicho el mismo arquitecto José Manuel Ollanta, sería irreversible ese daño, si es que se sigue continuando con este proyecto que se nos quiere imponer. Una cuarta conclusión es que la aparente, la polarización que se está produciendo entre los pro aeropuertos y los contra aeropuertos, aclarándose que nadie de los que están acá están en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto, pero con las características señaladas de internacional. Pero sí estamos en contra, los que estamos en este espacio, de que se perpetúe un atentado de destrucción de patrimonio natural, patrimonio cultural, patrimonio humano, con la construcción del aeropuerto en Chinchero. Bien, hechas estas aclaraciones, Tica, si tenemos alguna pregunta por WhatsApp,
o Oscar que han detectado. Hay una pregunta de Aeroclub, pero no se entiende. Dice, ¿es posible el contacto con el comandante? No entiendo la pregunta realmente. Será con el comandante Mercado, con el piloto Mercado, ¿no? Buenas Puede noches, si me permite. Sí, necesito, porque es interesante el punto de vista expuesto por el comandante, que hasta ahora no se había tocado, era muy tangencial. Entonces yo quisiera tener el contacto con él, porque nosotros tenemos una revista y desearía publicar ese tópico desconocido y totalmente diferente al que hasta este momento se vio. Ah, correcto. O sea, usted quisiera un contacto directo Sí, con el señor piloto Mercado. señor Mercado, ¿verdad? Muchas Bien, gracias. eso lo pueden coordinar internamente, pero usted no tiene una pregunta concreta en este momento. No, yo pregunta más que nada una colaboración, una intervención personal. Yo he volado mucho tiempo por esa zona desde que era alférez, por los años 70 y tantos, y he visto toda la inconexión por la vía terrestre. Toda la vía aérea. Ustedes se acuerdan que el FOSE conectaba del Cusco todas las ciudades que estaban al otro lado de la cordillera, ¿no? Hacía un servicio cívico. Y he visto que el problema es que todo Cusco está desconectado. Y esa posibilidad de patria me parece a mí lo más mejor para la zona, no para el Cusco. La zona tiene muchos otros lugares. Imagínense el dinero que se va a gastar en un aeropuerto y no gastan en Equirao. Ya Machu Picchu está saturado. Entonces yo comparto esa visión desde aquella época, que Patria es un sitio excelente para hacer un aeropuerto internacional y de ahí conectar por vía terrestre a todos lados. No desaparecer Velasco, porque en todas partes del mundo hay aeropuertos en esos alrededores o internados, rodeados de ciudad, porque son regionales. Entonces son importantes, no presentan peligro alguno con la seguridad que hay ahora. Sería muy importante permanecer Astete como regional. Muchas gracias. Gracias, gracias. Tenemos Bien. un comentario, Lucho, de Ramiro Valdivia. Dice, el nuevo aeropuerto nacional sería redundante. Por ello, no se discute otros medios de transporte como trenes de alta velocidad, con lo cual se mejoraría el servicio a mayor cantidad de población. Te dejo para comentar. Correcto, sí. Lucho, por favor, ¿le puede dar la palabra a Manuel Mercado? Porque tiene que retirarse. Perfecto. Agradeciéndole nuevamente su participación, su valiosa intervención que esclarece, muy esclarecedora. Entonces, don Manuel Mercado, bienvenido para una segunda intervención. Ok, amigos, van a disculpar, yo vivo un poquito lejos y ya me está ganando la hora. La propuesta que le estoy haciendo es de, miren, hasta ahora como está la cosa, nos condicionan a cambiar a un solo aeropuerto. Si el mensaje que les he dado tiene el efecto, estaríamos en condiciones de no solo tener un aeropuerto, sino tener dos. Y por otro lado, hay una gran ventaja en Pilcopata, en Patria, porque hasta hasta fines de los años 80 ha operado Pilcopata y ha tenido torre de control, ha sido controlado por Corpac. Entonces, un requisito para construir el aeropuerto es hacer un estudio de vientos de 4 años. En Pilcopata no necesitamos hacer eso porque hay la evidencia, y hasta ahora está en excelente estado la pista porque el narcotráfico todos los días lo opera. Lo único que tendríamos que hacer es pedir en los archivos de Corpac todos los reportes meteorológicos de todo el tiempo que operó Pilcopata. Entonces, solo haríamos una actualización de 3 meses, como lo han hecho con Chinchero, y ya tenemos el estudio de vientos de esos 4 años ya superado. Pilcopata permite extender la pista, en la actualidad está calculado en 1.500 metros, tranquilamente a esa elevación de terreno, con una pista de 2.500 metros, 3.000 metros, ponemos en el aire a cualquier avión en vuelo internacional, como ya les he dicho, hasta Japón. Entonces, hay que evaluar el tema de que podríamos interconectar inclusive ya sea vía aérea o tal vez lo mejor, hacer un tren rápido que nos permita unir Pilcopata con el Cusco.
Inclusive, si esta propuesta de mantener aún el Velasco Astete es vigente, ¿qué haríamos con Chinchero? Ya que el daño está hecho, yo no me puedo quedar tranquilo siendo cómplice de la destrucción. Entonces yo estaría proponiéndoles un cambio, un trueque. ¿No les parecería a ustedes pedirle a la UNSAC que nos dé Caira y a todo Caira mandarlo a Chinchero, al polígono? Ellos lo pueden reconstruir todo el daño y en manos de la UNSAC lo recuperamos. De eso se trata. O sea, no se trata de oponerse por oponerse. Propongamos un cambio. Todo Caira se va al polígono de Chinchero con la consigna de hacer lo mejor de ellos por recuperarlo y que nos permitan en Caira construir un mega terminal, o sea, propiamente el aeropuerto, y a través de un tren rápido por la zona de Huambutío conectarlo con Pilcopata. O sea, si me entienden, sería un solo aeropuerto, pero dos aeródromos. La pista del Velasco Astete, con sus plataformas de estacionamiento, y Pilcopata, el aeropuerto, el aeródromo internacional. Entonces tenemos un futuro, no desperdiciemos, y yo no me voy a quedar hasta agotar las últimas fuerzas defendiendo Chinchero. Los legados de nuestros antepasados, esas formidables construcciones, la hicieron en armonía para resaltar la belleza paisajística. Era un complemento. No puede venir nadie a osar destruir el legado de nuestros incas que nos dijeron, te dejo esto, a ver, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Lo preservas o lo destruyes? No puede venir nadie a decir, Chinchero ya fue destrozado, ya está destruido, ¿qué cosa hacemos? Yo desde el año 2008 estoy haciendo lo mío, por reclamar, por decir la verdad, soy tildado enemigo del Cusco por los corruptos. Por favor, juntemos las fuerzas, sigamos con esta iniciativa, sigamos poniendo todos el hombro por defender nuestro Chinchero de los incas. Por favor, me disculpan, seguiremos conversando, yo sigo con la línea del teléfono y estoy presto a atenderles en todo momento y me sumo pues desde el momento que firmé la petición en Unión Ciudadana por un aeropuerto con dignidad, somos más de 100,000 activistas y es necesario pedir en este momento el vuelo de comprobación en Chinchero, que no se ha hecho. Hay deficiencias en el estudio de la consultora ALG. Y es más, yo les invitaría a los más de 100,000 activistas poner una cuota de siquiera $1, y si somos 100,000, tenemos más de $100,000. Si no hace el vuelo de comprobación el gobierno regional de Cusco, si no hace el vuelo de comprobación la Cartuc, estaríamos en condiciones de agarrar nuestros $100,000 y contratar hasta 11 horas de vuelo si queremos a cualquier aerolínea y que se haga el vuelo de comprobación y de una vez dejemos claro el tema de Chinchero. Con esto me despido, por favor, y por la línea telefónica continúo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel Mercado. Gracias por su participación y en efecto acogemos su llamado a la unidad. Bien, si no hay otra pregunta, por favor, podría intervenir el padre, nuevamente, el padre Benito, por favor. Perdón, antes de la intervención del padre Benito, hay una intervención de la señora Johnny Cruztello. Dice, las autoridades y sus técnicos sustentan desarrollo y descentralización. Pregunto, si se construye en otra ubicación, ¿no habrá desarrollo? Y con relación a descentralización, nuestras autoridades son más centralistas que los limeños. Tenemos 13 provincias con tanto o más derecho por sus niveles de pobreza. ¿Por qué querer solo el desarrollo destructor del Valle Sagrado? Claramente intereses de empresarios de turismo. Gracias. Gracias. Con esa pregunta más, por favor, intervención del padre. Lo escuchamos en su intervención final. Gracias. Adelante, padre. Micro. Su micro está apagado, padre. Gracias por
esta segunda oportunidad. Vamos a ver. Si tuviera que resumir todo lo que he escuchado, y me parece que quien dirige la reunión lo ha resumido muy bien, tenemos una situación con el aeropuerto actual. El aeropuerto Velasco-Astete, con la modernización que se ha producido, tiene vida para el servicio del Cusco por largo tiempo. No me cabe duda de eso. La siguiente cuestión sería el desarrollo urbanístico del Cusco. ¿Necesita el espacio del Velasco-Astete? Aquí esto había que preguntárselo, por ejemplo, al arquitecto Manuel Ollanta. Si la respuesta es, pues no mucho, entonces, ¿dónde está el problema de los aeropuertos? Si la respuesta es, el Cusco necesita ya ese espacio, entonces estamos hablando de reubicaciones. La reubicación de lo que ahora tenemos tiene que ir, a mi entender, por el trabajo que ya hemos hecho en la UNSAG, a la zona de Ocoruro. Si es que interesará. Como ya les he dicho antes, y no he podido hacer toda la presentación, Ocoruro tiene todas las ventajas medioambientales, patrimoniales y sobre todo aeronáuticas. Una cosa que no hemos escuchado de nuestro amigo Mercado es que aterrizar y despegar en Ocoruro es cierto que tiene limitaciones de altura, pero también es cierto que estamos hablando de 800 metros para bajar al Cusco y volver a subir, que no habría que hacerlos. Lo cual quiere decir que eso es tiempo y es combustible, etc. Pero, al margen de eso, piensen, Paruro saliendo de la pobreza extrema. Un nuevo valle sagrado en Yaurisque Paruro. Piensen en el Gran Cusco Sur, porque entonces toda la zona de San Jerónimo, etc., cambiaría radicalmente. ¿Eso es desarrollo para el Cusco? ¿Eso es mejora de nuestra ciudad? Júzguenlo ustedes. Y ciertamente no estamos destruyendo nada. De modo que yo lo pondría en ¿por qué tanto interés por el aeropuerto en Chinchero? Bueno, yo no quiero repetir lo que ustedes han dicho. Tal vez ahora quiero yo ser más tranquilo, ¿no es verdad? Pero ustedes han dicho claramente que parece que quienes promueven el aeropuerto de Chinchero no tienen ningún interés por el aeropuerto. No les interesa. Lo que les interesa es descaradamente su propio interés y sus operaciones urbanísticas. Miren, ¿por qué digo esto? El 2008 yo he estado con los que ahora son autoridades en el gobierno regional, firmando entregas de terrenos, etcétera, como les he dicho, en el área de Ocoruro. ¿Por qué esas autoridades han cambiado de chaqueta y ahora resulta que son las que están creándonos todo este problema de antagonismos, de peleas, de manifestaciones ruidosas por las calles como la de hace 3 días? No queda claro. Es decir, a mí sí que me queda claro, pero en este momento no quiero ponerle etiquetas a las cosas, porque no me corresponde. De modo que olvídense del aeropuerto. Oigan, tenemos muchas más necesidades en el Cusco.
Ese dinero se puede invertir en 20.000 cosas más para la mejora de todos nosotros. Y realmente lo de Chinchero es que no hace falta. Aparte de que no va a funcionar nunca, porque ahí no va a volar nadie. Pero eso podemos hablarlo. Ustedes se van a encontrar ahí con otro Hospital Lorena. Una cosa inútil como la del Hospital Lorena. Necesitamos ese dinero para otras cosas muy importantes. ¿Cómo está la salud ahora en el Cusco? Ahora que lo necesitamos, la gente se está muriendo. Pero no hay dinero para eso y seguimos pensando en Chinchero. Yo les he presentado la alternativa de Ocoruro. Bueno, eso es si fuera necesario o se viera la oportunidad de reubicar el Velasco Astete. Pero si no se ve, pues no se ve. Miren, a mí me preocupa mucho que no tenemos buena educación. A mí me preocupa mucho que la ciudad está hecha un desastre. A mí me preocupa mucho. Bueno, yo vivo en el Cusco desde el año 72, por si acaso. Tuve la oportunidad de estar 5 meses, el 73, de párroco en Chinchero. Me enamoré de aquello, aprendí el quechua. Aquella tradición se me metió en la sangre, todavía no sale. Por eso siento que la destrucción de aquello no puede ser. Y con tantas necesidades como tenemos en la ciudad, ¿qué pasa con esa vía de evitamiento? Por ejemplo, ¿qué pasa con el Hospital Antonio Lorena? ¿En qué se está gastando la plata? ¿Qué proyectos hay para la ciudad? Estamos pensando en construir aeropuertos. Bueno, me parece que la pandemia nos está poniendo en nuestro sitio para hacer este tipo de reflexiones. Les agradezco de nuevo que me hayan dado esta oportunidad. En realidad, quienes debemos agradecer somos nosotros, Padre, por su intervención tan comprometida, pero al mismo tiempo tan informada, y además, por lo que está expresado, no es una improvisación lo que está usted diciendo, sino años de estudio tras de esta propuesta, y que se concreta en una proposición viable si hablamos simplemente de reubicación del actual Velasco Astete, porque reubicarlo en Chinchero es muchísimo más dañino al patrimonio natural, cultural, y reubicarlo en Anta tampoco creo que es posible porque habría que hacer todo otro trámite con las comunidades. En cambio, según usted manifiesta, incluso ya hay donación de los terrenos en Ocoruro. Bien, creo que el tema da para seguir analizando, discutiendo, pero las conclusiones a las que hemos llegado en esta reunión son valederas, ¿no es cierto? No es justo que se siga manipulando a la población, vendiéndonos la falacia de que el aeropuerto construido en Chinchero per se va a traer desarrollo regional. No es justo que nos sigan haciendo creer que quienes abogan porque las cosas se hagan con corrección, con respeto a los patrimonios y sobre todo que se haga una utilización de lo más justa de los fondos públicos, seamos llamados como anticusqueños, antisistema, y que incluso hayamos sido amenazados veladamente por las autoridades. El presidente del gobierno regional o el gobernador regional dijo que no se responsabilizaba de las consecuencias sociales, de la reacción del pueblo que defiende su aeropuerto contra quienes se oponen. Es decir, estaba dándole cabida a quienes podamos sufrir realmente agresiones como las que ha denunciado el padre Benedito. Bien, amigos, muchísimas gracias. Si alguno de los panelistas quiere hacer una última intervención, por favor, quedaríamos en escucha. Adelante, Tica, adelante, Manuel, adelante, Oscar, de acuerdo, cualquiera de los que, o Raúl, por favor. Lucho, ¿Alguno de solo una situación breve.
Tenemos acá unas preguntas que, bueno, van a quedar en el tintero porque el tema es para más tiempo, ¿no? Nancy Callañopa dice, se dirige al señor Mercado, dice, ¿sería un espacio de conservación o reserva paisajística? Ramiro Valdivia dice, Chinchero era un humedal, con restaurarlo, cerrando los desfogues. Por restituir el agua ya sería un logro ecológico. María Dolores dice, buenas noches, distinguidos y respetables vecinos cusqueños. Las consideraciones que alientan la reubicación del aeropuerto internacional, que de hecho son válidas y que la comparto, veo que no goza de la voluntad política de las autoridades de turno. Y ese sería el principal escollo. Y considero que lo más desgastan es como pueblo caer en lamentable confrontación que a nadie más beneficia. Mi apoyo a este espacio ciudadano en defensa del patrimonio y coherencia, y de la coherencia. Y eso es todo. Gracias. Manuel, padre, por favor. Adelante, Manuel. Gracias, padre. Jorge hizo una pregunta y también queremos complementar con un resumen. Necesitamos que el aeropuerto Velasco Astete se reubique, porque debe ser el pulmón de la ciudad. Tenemos déficit de espacios verdes en la ciudad, en el Perú. Nuestros rangos por persona en relación a metro cuadrado son casi los menores frente a otros países. Pero ojo, defendamos que ese debe ser un espacio verde, no que se masifique con edificios, no. Debería ser el aeropuerto Velasco Astete un espacio verde. Y no es solo mi idea. Hace 20 años se hizo en más de 200 talleres, se construyó lo del PRED, que se ha mencionado Patria como un aeropuerto internacional. Pero una cosa fundamental, poner en el tintero, poner en las prioridades lo que ya está ocurriendo en el mundo, sistemas de transportes no contaminables, eficientes, públicos, que esos son, por ejemplo, el uso del sistema eléctrico. Los nuevos enfoques que podamos construir como ciudadanos, porque si queremos cambiar ahora para los próximos 10, 15, 20 años, empiezan de las decisiones de hoy, pero de forma conjunta, porque los nuevos conceptos de la planificación es un proceso de participación, donde todos asumimos compromisos, no es la imposición de unos iluminados. Eso es todo. Gracias, gracias. Bien, creo que la jornada ha sido sumamente provechosa. Reiteramos nuestro agradecimiento a los ponentes y los comprometemos, por supuesto, a seguir compartiendo con nosotros sus ideas esclarecedoras, igualmente a los señores panelistas. Y agradecemos nuevamente a quienes han estado siguiendo nuestra señal. Esta secuencia, este programa ha sido registrado, ha sido grabado y será colgado en las redes para poder seguir difundiendo. Y será para nosotros muy placentero leer, conocer vuestros comentarios a esta jornada para seguir debatiendo, seguir esclareciendo este tema tan delicado que ha polarizado, que ha enfrentado injustamente a los cusqueños. Estamos dando las salidas, las alternativas, ¿en base a qué? Lograr una necesaria unidad. Creo que Oscar mencionó de que los opuestos complementarios eran parte de la filosofía de la cosmovisión andina. Estamos en un país andino, de manera que las posiciones más encontradas, si se unen por el bien común, por el interés superior, podemos encontrar puntos de coincidencia, más no. Pero si estamos enfrentados a intereses subalternos y se quieren imponer esos, con eso sí creo no se va a poder conciliar. Bien, muchas gracias a todos. Gracias a Wilson Entertainment por habernos transmitido en vivo y en directo este evento. A todos ustedes, muchísimas gracias a nombre del Foro Patrimonialista Cosco
y de la Universidad Yache, así como del colectivo ciudadano Unidad Ciudadana por un Aeropuerto con Dignidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches.